Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Continuando con los videos acerca de amplificadores operacionales, en esta ocasión voy a proceder a resolver el siguiente ejemplo en el cual me dan esta red circuital y me piden que determine su ganancia de tensión a lazo cerrado, es decir, la ABF, siendo la ABF el cociente de relación entre la tensión de salida y la tensión de entrada. Bien, como observamos, estamos en presencia de una red totalmente desconocida. Para analizar este circuito, este caso particular, ¿qué vamos a hacer? Vamos a proceder en primera instancia identificando cada uno de los nodos principales de esta red circuital. Por ejemplo, acá sabemos que estos dos son los nodos de tierra que están a un potencial de 0 voltios, porque recuerden que todos los potenciales se miden respecto a tierra. Luego, por equipotencialidad en los terminales de entrada de un amplificador operacional, sabemos que estos dos nodos están al mismo potencial, pero como no conocemos dicho potencial, lo vamos a llamar B sub X, bien, como venimos haciendo. Bien, ahora, estos nodos de acá son el mismo nodo, que son el nodo de salida de la red circuital y están en un potencial B sub O. Bien, este está a B sub O y este lo mismo, B sub O. Bien, listo. Hecho eso, lo que vamos a proceder ahora es a identificar las corrientes en esta red circuital. Nosotros sabemos que por acá circula una corriente que la podemos llamar, por ejemplo, I sub 1. Que esa corriente cuando llegue a este nodo se va a derivar directamente a través del resistor R2. ¿Por qué era eso? Porque recuerden ustedes que la resistencia de entrada de un amplificador operacional ideal es infinita. Entonces no va a circular corriente por el amplificador operacional, es decir, no ingresa corriente al amplificador operacional. Esta corriente I sub 1 se deriva a través de R2. Bien. Ahora, en esta parte de la red sabemos que va a circular una corriente a través del resistor R3, por ejemplo, en este sentido. Bien, esa corriente la podemos llamar I sub 2. Esa corriente I sub 2 va a llegar a este nodo, que también está a un potencial B sub X, y se va a derivar directamente a tierra a través del resistor R1. Eso es debido a que no va a ingresar corriente a través del amplificador operacional ideal debido a su infinita resistencia de entrada. Es decir que entonces la corriente I sub 2 se deriva a tierra a través de este resistor R1. Bien, perfecto. Entonces, hecho eso, vamos a proceder a analizar las ecuaciones de las corrientes. Por ejemplo, en el caso de la corriente I sub 1, nosotros para obtener la ecuación de dicha corriente empleamos lo que es la ley de Ohm. Sabemos entonces que la corriente I sub 1 va a ser igual ¿a quién? A la diferencia potencial entre estos dos nodos, porque esa corriente parte de este nodo y llega a este nodo, es decir, Bin menos Bx. Todo eso dividido R1. Y cuando esa corriente circula a través de la rama de R2, va a ser igual ¿a quién? A Bx menos B sub O sobre R2. A Bx menos B sub O sobre R2. ¿Bien? Perfecto. Ahora, para lo que es la corriente I sub 2, nosotros en realidad no necesitamos hacer el análisis de esa corriente. ¿Por qué? Porque observen bien. Yo voy a redibujar esta parte de esta forma. Esto lo voy a dibujar así. Donde esta es la tensión B sub O, esta sería la tensión B sub X, este sería R3 y este sería R1. Como no circula corriente por esta parte del circuito, es decir, no ingresa corriente al amplificador operacional ideal, nosotros, por ejemplo, podemos determinar directamente una relación entre la tensión B sub X y la tensión B sub O empleando lo que es el concepto de divisor de tensión. Recuerden, ya tienen que saber lo que es un divisor de tensión. Entonces, B sub X va a ser igual a B sub O por R1 sobre la suma de R1 más R3. Si nosotros analizamos las ecuaciones de la corriente I sub 2, íbamos a terminar llegando a esto de acá, a una relación entre la B sub X y la B sub O. Bien, perfecto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a volver a esta ecuación de acá. Y observen que tenemos una fracción acá y otra fracción acá. Esta fracción la podemos separar en dos fracciones y esta también en otras dos fracciones. Por ejemplo, esta de acá va a ser Bin sobre R1 menos Bx sobre R1. Es decir, vamos a tener Bin sobre R1 menos Bx sobre R1. Igual a quién? Bx sobre R2 menos Bo sobre R2. Bien, tenemos eso.
Ahora fíjense, esta parte, esta fracción que dice menos bx sobre r1, la podemos pasar sumando al otro lado. ¿Bien? bin sobre r1 va a ser igual entonces a bx sobre r1 más bx sobre r2 menos bo sobre r2. ¿Bien? Y fíjense ustedes que, ¿por qué hago eso de pasarlo sumando? Porque nosotros sabemos que la bx está en función de la b sub o, por esta ecuación de acá, por esa relación. Entonces vamos a llegar finalmente a una ecuación que quede en función todo de bin y de bo. ¿Para qué? Para que podamos encontrar luego la relación entre BO y la bin, que va a ser, ¿quién? La ganancia de tensión a lazo cerrado, la ABF. ¿Bien? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Fíjense que de acá se está repitiendo B sub X, entonces la podemos factorizar. Hay que saber factorizar. Entonces, bin sobre R1 es igual a B sub X por 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Todo eso menos BO sobre R2. ¿Bien? Perfecto. De acá tenemos la suma de dos fracciones, 1 sobre R1 más 1 sobre R2. ¿Qué podemos hacer? Sumarlas, obviamente. Para hacer eso hay que hacer lo siguiente. Miren, yo voy a escribir esto. Abrimos paréntesis y hay que sumar las fracciones. Vamos a sacar como un denominador el producto de R1, R2. R1 por R2. ¿Bien? Entonces, R1, R2 sobre R1 me va a quedar R2 por 1, R2. Más R1, R2 dividido R2 me queda R1 por 1, R1. Bien, y todo eso menos B sub O sobre R2. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bien, yo voy a continuar acá. Fíjense, voy a volver a escribir esto. bin sobre R1 igual. Ahora, ¿qué vamos a hacer? B sub X, ¿quién es? Dijimos que era esto de acá. Entonces, donde diga B sub X, vamos a escribir esto de acá. Bien, entonces, vamos a poner B sub O por R1 sobre R1 más R3. Bien, todo eso por esto de acá, este paréntesis. Bien, R2 más R1 es lo mismo que poner R1 más R2. Saben que la suma es conmutativa. A más B es lo mismo que B más A. Todo eso dividido R1 por R2. Todo eso menos BO sobre R2. Bien, perfecto. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Fíjense, podemos sacar de acá factor común la B sub O, porque es lo que se está repitiendo. Entonces, esto va a quedar bin sobre R1 igual a B sub O por R1 por R1 más R2. Todo eso dividido R1 más R3 por R1, R2 menos 1 sobre R2. Bien, tengo todo eso ahí. Pero observen que acá tengo un R1 en el numerador, R1 en el denominador. Yo puedo simplificar esto con esto. ¿Y cómo va a quedar mi expresión? bin sobre R1 es igual a B sub O por R1 más R2 sobre R2 por R1 más R3 menos 1 sobre R2. Bien, tenemos eso de ahí. ¿Qué vamos a hacer? Hacer la resta de estas dos fracciones. Bien, es decir, bin sobre R1 igual a B sub O por... Esto va a quedar así. Para hacer la resta de las fracciones hay que sacar un común denominador. El común denominador va a ser R2 por R1 más R3. Bien, entonces, esto dividido esto me queda 1 por R1, R2, R1, R2. O sea, R1 más R2, ¿no? Menos.
todo esto dividido R2 me queda R1 más R3 por 1. Me queda R1 más R3. Bien. Recuerden ustedes que el signo, este menos, está acá, afecta a todo. Ojo. Bien, no solamente al R1, sino al R3 también. ¿Qué vamos a hacer ahora? Fíjense. Bin sobre R1 igual a B sub O por. Tengo R1 más R2. Y ahora vamos a suprimir este paréntesis de acá, este paréntesis chiquitito. Entonces, este menos afecta a todo. Entonces me va a quedar menos R1 menos R3. Todo esto dividido R2 por R1 más R3. Bien. Ahora observen. R1 menos R1, o sea, se cancelan. Esto se cancela con esto. Entonces me queda Bin sobre R1 igual a B sub O por R2 menos R3 sobre R2 por R1 más R3. Bien, perfecto. Tenemos eso de ahí. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Nosotros tenemos que llegar a algo que sea, como está acá, BO sobre BIN. Esa va a ser la BF. Entonces, para hacer eso, yo necesito que este BIN pase dividiendo acá. Entonces, ¿qué voy a hacer? Todo este denominador lo voy a pasar multiplicando. Este numerador lo voy a pasar dividiendo. Bien, entonces, finalmente va a quedar lo siguiente, que la ABF, que es ABF, ¿quién es? BO sobre BIN. Para obtener BO sobre BIN, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Dijimos. Entonces, este BIN lo pasamos dividiendo. Por eso lo tenemos acá. Entonces, ¿qué va a quedar? El R1 ya lo teníamos en el denominador. Él queda así como está. Este numerador lo íbamos a pasar dividiendo. Entonces, va a quedar R2 menos R3. Bien. Y este R2 por R1 más R3 lo vamos a pasar multiplicando. R2 por R1 más R3. Bien. Y finalmente esta es la expresión que me sirve para determinar lo que es la ganancia de tensión al lazo cerrado de esta red circuital. Pero ¿qué es lo que falta ahora? Reemplazar. Hay que encontrar un valor numérico de esto. Hay que reemplazar R1, R2, R3 por lo que valen. R1 vale 1K, R2 vale 2K y R3 vale 3K respectivamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar. Entonces, la ABF va a valer ¿cuánto? R2 vale 2K, dijimos. 2K por R1 más R3, 1K más 3K son 4K. Bien. R1 dijimos que vale 1K por R2 menos R3. Este es R2. R2 menos R3 es 2 menos 3 es menos 1. Menos 1K. O sea, es 2000 menos 3000 es menos 1000, menos 1000 es menos 1K. Bien. Entonces, ¿qué hacemos acá? Si hacemos la cuenta, habría que hacer 2000 por 4000. Dividido 1000 por menos 1000. Eso da menos 8. O sea que la ABF, que la ganancia de tensión al lazo cerrado, es igual a menos 8. Bien, ese es el resultado de este ejercicio. Bueno, como verán, tiene mucho trabajo matemático esto. Hay que usar ley de Ohm, hay que usar el concepto de el divisor de tensión y el resto es mucho trabajo matemático. Bien, lo que yo voy a hacer ahora es simular esta red circuital empleando el software Multisim para corroborar este resultado en cuestión. Bien, me remito a eso en un momento. Bueno, gente, nos encontramos en el software Multisim donde tenemos armada la red en cuestión. Se observa la presencia de dos redes, una con un amplificador operacional real, es decir, un TL084, y otra con un amplificador operacional virtual al cual yo le alteré los parámetros para que se aproxime lo más posible a lo que es un amplificador operacional del tipo ideal. Bien, esto lo hago con el objeto de comparar el comportamiento de ambas redes circuitales. Bien, se observa también que yo en cada una de las redes estoy inyectando a la entrada una tensión de 100 milivoltios. ¿Por qué hago esto? Porque ¿cómo corroboramos nosotros que esta red gana efectivamente menos 8? Si yo estoy ingresando 100 milivoltios a la entrada y esta red gana menos 8, yo
a la salida tengo que tener una tensión igual a menos 800 milivoltios. ¿Por qué? Porque la tensión de salida sabemos que es igual a la tensión de entrada multiplicada por la ganancia de tensión a lazo cerrado. Entonces, si yo tengo 100 milivoltios, lo multiplico por menos 8, voy a tener menos 800 milivoltios. Bien, lo que yo voy a hacer es simular para corroborar ese resultado. Bien, simulamos las redes y observen. Con esta red que tiene un amplificador operacional real tenemos menos 799.752 milivoltios. Y en esta que tiene un amplificador operacional que se parece lo más posible a un ideal, tenemos los menos 800 milivoltios. Bien, de esta forma sabemos que la red gana efectivamente menos 8 y queda corroborado todo lo que yo hice hace un momento. Bueno gente, espero que les haya gustado este pequeño video, que los hayan comprendido y que les sirva de algo. Más adelante volveré a subir videos acerca de este tipo y hasta luego.